Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver esta básica serie de potencia, pero lo importante es que vamos a repasar un poco los conceptos de serie de potencia en general y vamos a recordar de que una serie de potencias tiene tres posibilidades. La primera, que es la mejor de todas, es que su dominio de convergencia, que habitualmente se nota como dominio C, son todos los reales, ¿ya? Esto quiere decir de que su radio de convergencia tiende a infinito. La otra posibilidad, que es lo más frecuente, que la serie de potencia converge en un intervalo abierto o cerrado. En realidad no importa tanto si es abierto o cerrado, lo importante son el conjunto abierto que involucra, que sería de C menos R, que es el radio de convergencia, y C más R. O sea, centrado en C y nos corremos R hacia la derecha o R hacia la izquierda y podría ser abiertos los dos cerrados o uno abierto y uno cerrado o al revés, ¿ya? Eso es lo más frecuente que puede haber. Y la otra posibilidad para el dominio de convergencia es que converja solamente en C, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hay una forma de calcular el radio de convergencia, pero hay gente que no lo enseña así, entonces yo no lo voy a ver desde el punto de vista del centro y radio, pero sí lo voy a comentar cuando tengamos ya la respuesta. Entonces lo que vamos a usar es el criterio del radio, o, pero no es el radio de convergencia, sino es un cierto cociente, que también se llama el criterio de Arenberg, ¿ya? Que dice lo siguiente. Primero, nosotros vamos a analizar la serie de potencia como sea que venga, siempre en valor absoluto, siempre. De hecho, podemos ver por lo que está escrito en, en el resumen, de que la serie de potencia tiene una especie de simetría en torno al centro. O sea, siempre me paro en un centro y camino infinito hacia la derecha e izquierda, entonces llego a todos los reales, o voy a una distancia R, por lo tanto llego al caso 2, o me paro en el centro y no tengo radio de convergencia, por ejemplo. Esto quiere decir de que el radio de convergencia es cero. Y esto quiere decir que el radio de convergencia es un cierto número real. Entonces, como hay una simetría, nosotros siempre vamos a poner valor absoluto primero, y además, porque la regla del cociente o radio o ratio es para series positivas, ¿ya? Como es para series positivas, vamos a colocar el valor absoluto siempre, porque independiente que nuestras sucesiones que acompañen la serie de potencias sean siempre positivas, hay una parte siempre que es variable, que es la parte que tiene el x, ¿ya? En este caso, x menos 1, ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos valor absoluto de todo lo que tenemos ahí, vamos a tratar de ver si podemos simplificar ese valor absoluto que tenemos, ¿ya? Entonces, los valores absolutos funcionan así. Valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Entonces, si nosotros tenemos algo que es siempre positivo, lo podemos sacar del valor absoluto, por ejemplo, y me doy cuenta de que menos 1 elevado a n no es siempre positivo, porque a veces vale 1 y a veces vale menos 1. Pero el valor absoluto de menos 1 elevado a n es simplemente 1, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar un 1. X menos 1 elevado a n es positivo o negativo, no dependiendo del n, dependiendo también de x menos 1. Por lo tanto, aquí vamos a colocar valor absoluto de x menos 1 elevado a n. N claramente es positivo siempre, entonces ese no tiene sentido que esté en valor absoluto. Y en este caso, logaritmo natural, como estamos hablando de logaritmo natural en los naturales, de hecho, ni siquiera comenzando desde 1, porque en logaritmo de 1 es 0, ¿ya? Logaritmo para n mayores que 1, mayores estrictos, es siempre positivo, por lo tanto, sale el valor absoluto sin problemas. Y el 1, como está multiplicando, podemos obviarlo y nos quedamos con esa serie de potencias mucho más sencilla. Y esa es la serie de potencias a la cual le vamos a aplicar el criterio del cociente, ratio o criterio de D'Alembert.
Por lo tanto, a esto le voy a llamar a sub n más 1. Perdón, a sub n. A sub n más 1 viene después. El criterio dice que tengo que calcular el límite de la sucesión a sub n más 1 dividido por la sucesión a sub n. ¿Ya? Donde a sub n es la que yo marqué ahí, que es después de colocar el valor absoluto, y ojalá simplificando lo más posible para que no se complique tanto el problema desde el punto de vista de escritura. Y bueno, a sub n más 1 va a ser la misma serie, o lo que está dentro de la serie, mejor dicho, pero cambiando los n por n más 1. Por lo tanto, me queda así: x menos 1 elevado a n más 1 dividido por logaritmo de n más 1. Y todo esto tengo que dividirlo por x menos 1 en valor absoluto también, elevado a n. Y todo esto dividido por logaritmo de natural de n. Entonces, ahora voy a ocupar álgebra y voy a decir, bueno, aquí me voy a saltar un paso por temas de espacio, sobre todo, porque en realidad lo importante viene después. X menos 1 elevado a n más 1 lo voy a dividir por x menos 1 elevado a n. Como tienen la misma base, se restan los exponentes. N más 1 menos n es 1. N más 1 menos n, se cancelan los n y me queda valor absoluto. El valor absoluto no se cancela, se mantiene la base, elevado a 1. Bueno, y ese 1 puedo no escribirlo, pero se entiende que es n más 1 menos n, 1, y el 1 opcionalmente, el del exponente, puedo no escribirlo. Y ahora, veo que me queda otra cosa que no escribí, que voy a escribir primero, que aquí me queda el logaritmo natural de n por valor absoluto de x menos 1, ahora sí, y dividido por logaritmo natural de n más 1. Y ahora lo que voy a hacer es sacar lo que no dependa de n, porque x menos 1 no depende de n. Aquí voy a escribir mejor el 1. Y voy a multiplicar por el límite, cuando n tiende a infinito, de logaritmo de n. Y aquí viene lo importante de este ejercicio. Esta expresión logaritmo de n dividido por logaritmo de n más 1, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que dice, entonces logaritmo del cociente, y se comienza a inventar propiedades, ¿ya? No hay que inventar propiedades de logaritmo. Recuerda que las propiedades de logaritmos las más comunes son logaritmo de la suma, logaritmo de a más logaritmo de b es igual al logaritmo del cociente. Pero no dice que el cociente se pueda escribir como resta, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo que voy a hacer, aparte, es decir, voy a analizar el límite cuando la función o la variable x continua, porque estoy hablando de un límite de sucesiones, y aquí voy a colocar logaritmo de x dividido por logaritmo de x más 1. O sea, que se entienda que yo no puedo aplicar exponencial porque tengo dos logaritmos divididos. Si tuviera un solo logaritmo, yo podría ocupar álgebra de límites, lo que yo quiera. Este límite es del tipo infinito dividido por infinito. Y la forma más sencilla de probar de que ese límite existe y vale un valor es ocupando la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice que si tengo dos funciones continuas y derivables, y la de arriba tiende a infinito y la de abajo también tiende a infinito, porque el logaritmo de x es una función no acotada, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sí aplica usar la regla de L'Hopital. Yo no puedo usar la regla de L'Hopital para límites de sucesiones, porque los límites de sucesiones no funcionan igual que los límites continuos, ¿ya? Porque unos son discretos y estos son continuos. Para los límites continuos, yo puedo aplicar la regla de L'Hopital con todo el cuidado que hay que tener, y lo transformo en el límite de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador.
y veo que ese límite, cuando x tiende a infinito, si lo ordeno, es igual que este límite. Y este es un límite muy sencillo porque es un límite de funciones racionales, o sea, un límite de polinomios. Un polinomio dividido por otro. Este límite se puede escribir como x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x, separando en sumas el numerador. Y yo sé que esto tiende a 0, por lo tanto este límite tiende a 1. Y lo que dice la regla del L'Hopital es que si este límite tiende a 1, el límite antes de aplicar la regla del L'Hopital también vale 1. Y ahora yo digo, como tengo ese límite de funciones que existe vale 1, si yo tomo sucesiones que también tienden al infinito, siguiendo la misma regla, ese límite también vale 1. ¿Ya? Entonces, ahí tengo que tener el cuidado de que me estoy pasando un límite de sucesiones o un límite de funciones y después argumentar de que ese límite de funciones que sí encontré, sí pude resolver, me sirve para demostrar de que el límite asociado a sucesiones también existe vale 1. Por lo tanto, este límite vale x menos 1. Hasta ahí está resuelto el problema del punto de vista del límite. Falta la conclusión. Entonces voy a pausar el video para borrar un poco las cosas que escribí y voy a seguir adelante. Ya, entonces estamos en la parte donde el límite vale x menos 1. Entonces vamos a hacer un recordatorio también y aquí vamos a decir de que el límite L, si es que es menor que 1, entonces converge, y como estamos hablando de la serie en valor absoluto, vamos a decir de que converge absolutamente. ¿Ya? Recordemos de que la convergencia absoluta significa que converge con valor absoluto y, por supuesto, converge sí. O sea, es una convergencia más potente. En el caso de que el límite sea mayor que 1, vamos a decir de que simplemente diverge. Y en ese caso no nos interesa qué pasa. ¿Ya? Y si el límite nos diera casualmente 1, entonces el test falla. Y el motivo de que falle es que, como le pusimos valor absoluto, puede ser de que converja sin valor absoluto o con valor absoluto. Entonces podríamos estar hablando de que diverge igualmente o que si hay convergencia es convergencia condicional, ¿ya? Y en ese caso falla el método, por lo tanto tenemos que estudiar la convergencia de la serie en esos casos puntuales mediante otro método de estudio de convergencia. Pero primero vamos a ponernos en el caso más simple, que es preguntarnos cuándo valor absoluto de x menos 1 es menor que 1, porque recordemos de que L es el valor del límite, ¿ya? Entonces, esto se puede escribir como x menos 1 sin valor absoluto menor que 1. O sea, cuando una función es menor que 1 en valor absoluto, cuando la función sin valor absoluto está entre menos 1 y 1. ¿Ya? Es bastante lógico. Y ahora le sumamos 1 a los tres lados de la ecuación doble. Por lo tanto, aquí nos va a quedar un 0, aquí nos va a quedar un x y aquí nos va a quedar un 2. Por lo tanto, aquí encontramos el intervalo de convergencia donde la serie converge absolutamente. Que eso es lo que estábamos tratando de descubrir. Y lo que nos va a faltar en el cuarto paso es analizar las fronteras de ese intervalo, porque ya encontramos los puntos o el intervalo donde converge absolutamente. Pero podría ser de que nos interesara saber dónde converge en los extremos, ¿ya? Entonces, analizamos primero cuando x vale 0, por lo tanto, reemplazamos o evaluamos por x igual a 0 en la serie antes de aplicar valor absoluto. O sea, esto no se analiza con valor absoluto. Se analiza con valor absoluto solamente la parte del límite. Entonces, cuando x vale 0, y aquí es donde hay que tener cuidado porque primero hay que ordenar la serie y después elegir el método que uno quiere elegir. Esto es menos 1 elevado a n. Y aquí cuando reemplazamos por 0, me queda 0 menos 1 elevado a n. O sea, me queda otro menos 1 elevado a n.
Y menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a n es menos 1 elevado a n más n, que es n multiplicado por 2. Y si está elevado a 2 veces n, quiere decir que lo estoy elevando siempre un par. Si lo estoy elevando siempre un par, esto simplemente vale 1. Y tiene mucho sentido, porque menos 1 elevado a n puede valer 1 o menos 1. Cuando vale 1, se multiplica por otro 1 y me queda 1. Y cuando vale menos 1, se multiplica por otro menos 1 y me queda 1, porque menos 1 por menos 1 es 1. Menos por menos, más. Por lo tanto, esta serie, que va a ser un valor fijo de la serie de potencia, o sea, un valor concreto de la serie de potencia, tengo que analizar si converge o no mediante cualquier método, menos el método del radio o del cociente o de D'Alembert, porque ya sé que ese método falla, ¿ya? Y lo que voy a ocupar es el método de acotamiento, ¿ya? Y voy a decir de que 0 es mayor estricto que el logaritmo de n y a su vez menor que n, ¿ya? ¿Por qué? Porque el logaritmo de n lo que hace es bajar un poco el n. O sea, logaritmo de 2 es menos que 2, logaritmo de 3 es menos que 3, logaritmo de 4 es menos que 4, etc. Entonces, si hacen el gráfico de la recta y igual a x, y el logaritmo de x, y el logaritmo de x siempre está debajo cuando el x es mayor que el 1. En este caso, yo puedo decir de que esto es verdad para todo n perteneciente a los naturales sin el 1. ¿Ya? Estamos descartando el 1, porque si no estuviéramos descartando el 1, tendríamos que poner un menor igual. ¿Ya? La gente igual pone los iguales en las desigualdades porque no quiere equivocarse, pero se puede escribir, si uno está seguro de lo que está haciendo, lo puede escribir con desigualdades estrictas. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es elevar a menos 1 a ambos lados de la desigualdad, pero no podemos elevar a menos 1 el 0. ¿Ya? Vamos a elevar a menos 1 el logaritmo de n y el n. Solamente estas dos partes. Si lo elevamos a menos 1, elevar a menos 1 es una función estrictamente decreciente. Por lo tanto, lo que hace cuando se eleva a la menos 1, a ambos lados de la desigualdad, que se cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, yo puedo decir de que 1 sobre logaritmo de n es mayor estricto que 1 sobre n solamente. O sea, lo que estoy diciendo es que la función o la sucesión 1 sobre el logaritmo de n es siempre más grande que 1 sobre n sin el logaritmo. Y si yo aplico sumatoria y sumo esos términos, desde el 2 en adelante, yo sé que esa suma tiene que ser más grande que si sumo de Pn igual 2 infinito de 1 sobre n. Y además yo puedo afirmar de que esto es mayor que 0 porque estoy sumando positivos. ¿Ya? En ambos casos estoy sumando positivos. 1 sobre n es siempre positivo cuando el n es mayor que el 2. Y el 1 sobre el logaritmo de n es siempre positivo cuando el n es mayor que el 2. ¿Ya? Pero lo que pasa con estas sumas que yo puse es que la primera serie es la serie armónica y esa yo sé que es divergente. ¿Ya? Por lo tanto, una serie más grande que ella también tiene que ser divergente por acotamiento. Y por acotamiento. Eh, Vamos a abreviarlo como ACO. Entonces, ya sabemos que el dominio de convergencia no involucra el cero. Entonces ahora voy a pausar el video y voy a hacer lo mismo para x igual a 2 y voy a ver a lo que llego. Voy a llegar a otra serie. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en x igual 2, era el otro punto frontera. Entonces, la diferencia fundamental es que cuando nosotros evaluamos en un punto, una de las dos series me va a quedar como una serie alternada.
¿ya? Porque una tiene que tener un 1 y la otra va a tener un menos 1 elevado a n. A veces puede ser n más 1 o n menos 1, pero la lógica es que sea una serie alternada. Y vemos que cuando nosotros reemplazamos por x igual a 2, eh, esto nos da 2 menos 1 elevado a n, pero 2 menos 1 elevado a n es 1, y 1 elevado a n es siempre 1. Por lo tanto, aquí tiene que estar dividida por el logaritmo de n, entonces me va a quedar 1 por menos 1 elevado a n, o sea, simplemente menos 1 elevado a n, y eso es lo que yo decía, que siempre va a quedar una serie alternada. Ya. Entonces, como es una serie alternada, lo que vamos a hacer es ocupar el criterio, perdón, de la serie alternada, que son definir dos cosas principalmente. Entonces aquí vamos a poner la primera. La primera es que la serie que acompaña al menos 1 elevado a n, que le vamos a llamar b, en este caso, cuidado, es 1 sobre logaritmo de n. Quiero ver si esa serie es decreciente. Y ni siquiera necesito que sea siempre decreciente. Necesito que sea decreciente a partir de cierto valor de n. O sea, a partir de cierto natural que sea decreciente. ¿Ya? Pero, como la serie está dividida, 1 dividido por logaritmo de n, uno también podría decir 1 dividido por logaritmo de n va a ser decreciente si es que lo que está debajo es creciente. Entonces, vamos a llamarle c de n a logaritmo de n y vamos a ver si es creciente. ¿Ya? Y vamos a ver que es creciente porque Cn más 1, que es logaritmo de n más 1, será siempre más grande que el logaritmo de n. Y aquí uno puede ocupar los argumentos que quiera. Hay gente que ocupa el argumento de que como el logaritmo natural es una función estrictamente creciente, porque de hecho lo es, el logaritmo de n más 1 es obviamente mayor que el logaritmo de n. Pero hay una forma más simple de concluirlo mediante las sucesiones. Voy a aplicar exponencial a ambos lados, porque en este caso tengo un logaritmo a un lado y tengo un logaritmo a otro, ¿ya? Porque cuando yo tenía el cociente no puedo aplicar la exponencial, pero sí puedo aplicar la exponencial cuando tengo un logaritmo a un lado y un logaritmo al otro. Cuando aplico la exponencial es una función estrictamente creciente porque e es más grande que 1, y las exponenciales son crecientes cuando la base es mayor que 1. Por lo tanto, esto me va a quedar n más 1, porque la exponencial anula el logaritmo, y como es estrictamente creciente, no cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, me queda que n más 1 es mayor que n, y eso es tautológico, pero si alguien lo quiere simplificar aún más, llega a que 1 es mayor que 0, simplificando los n. Y como esto es tautológico o siempre verdadero, como es siempre verdadero, la hipótesis se cumple. Quiere decir de que esto sí se cumple, por lo tanto, CDN es creciente siempre para cualquier natural mayor que 1, en este caso podría ser incluso 1, pero en particular para n mayor que 2. Por lo tanto, b sub n es decreciente. Y se cumple el primer argumento. El segundo argumento, que voy a borrar, el segundo argumento para la convergencia de la serie alternada sobre el b sub n es que límite cuando b sub n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito, de b sub n sea 0. Y veamos si eso se cumple. Fíjense que este límite es mucho más simple que el que tuvimos que resolver anteriormente. Es 1 sobre el logaritmo de n. El logaritmo de n es una función no acotada, por lo tanto, cuando tiende a infinito, el logaritmo también tiende a infinito. Por lo tanto, esto tiende claramente a 0.
y se cumplieron las dos condiciones de la serie alternada. La primera, que la sucesión que acompaña al menos uno elevado a n sea decreciente, de hecho decreciente siempre, y en segundo lugar, que su límite tienda a cero, o sea, que sea una sucesión positiva que crece, que decrece y que tienda a cero, ¿ya? A partir de ciertos números, en este caso para todos. Entonces, como se cumplen los dos criterios de la serie alternada, se concluye que esta serie es convergente. De hecho, es convergente condicionalmente, pero no es necesario que lo especifiquen. Y si dice que es convergente condicionalmente, porque es convergente con la condición que no me pongan valor absoluto, porque si le pones valor absoluto, se transforma en la 1 dividido por logaritmo de n que vimos que divergía. O sea, esa converge, pero con valor absoluto no converge. Por lo tanto, es convergencia condicional. Pero la conclusión es que mi dominio de convergencia, para este caso, es 0 abierto, porque en el 0 no convergía, y 2 cerrado. Pero la salvedad que hago es que en realidad la serie es solamente convergente absolutamente entre el 0 y el 2, y entonces podemos decirle que es convergente uniformemente. Entonces, hay profesores que en realidad no les interesa qué pasa en las fronteras, ¿ya? Pero no conozco a sus profesores, así que les digo que el dominio de convergencia total es desde el 0 sin tomar hasta el 2 tomando. Pero no puede pasar en una serie de potencia que tengamos dominios parcializados, o sea, entre el conjunto A o B, A, B y unión C, D. No, tiene que ser entre el centro hasta su radio y los extremos pueden converger o no. En este caso, el centro es 1, porque de hecho, cuando x vale a 1, esto se hace 0, por lo tanto tiene que converger. Y el radio de convergencia es 1, porque es la diferencia entre 2 y 1 y entre 1 y 0. Entonces, si a alguien le interesa, también con el dominio de convergencia puede calcular el centro y también el radio. Es un video un poco extenso, pero espero que les haya gustado y les haya servido. Así que muchas gracias por ver, como siempre, y que estén bien. Hasta la próxima.